Hola, hola, espero que le estén pasando muy bien. Ustedes saben que lo que ha estado, creo que uno de los temas que ha sido tan relevante últimamente ha sido el tema de los hermanos Menéndez, ¿no? Claramente con lo que fue la docuserie que pasaron en Netflix, captó un nuevo interés. Y ahora vamos a hablar de este documental que se estrenó en la cadena, bueno, en Netflix también, ¿no? Que se llama Los Hermanos Menéndez y que va tratando todas las partes, o sea, realmente muy intrínsecas del caso, de cómo se manejó y hasta cierta forma de por qué la percepción pública de lo que estos muchachos pasaron en ese momento, que ahora en este momento ya no son niños, son hombres, porque uno de ellos tiene, si no me equivoco, 56 y el otro ya 53 años de edad. Pero de cómo la percepción pública cambió cuando ellos fueron sentenciados a la visión que hay el día de hoy. Realmente el documental es muy interesante, no es muy largo, lo pueden ver, porque lo que dura el documental aproximadamente son, si no estoy equivocada, dura 1 hora 55 minutos, que es, no llega ni siquiera a las 2 horas, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito del caso que ha sido tan relevante, de que, claro, siempre va a haber personas con una opinión a favor, una opinión en contra. Y yo en particular sí creo que les voy a decir por qué. Estos hombres ya deberían de tener su libertad. Vamos a empezar hablando que el documental es muy interesante. Va narrando los diferentes puntos de vista. En un momento son ellos dos, Eric y Lyle, hablando desde la cárcel y comunicando cómo fue su vida y qué los llevó en ese momento a algo que mucha gente pensaba, porque definitivamente ellos eran hijos de una persona con mucho dinero, que era José Menéndez y Kiri Menéndez. ¿Y por qué cuando pasó, todo el mundo prácticamente, la única forma en que lo vio era que era por el dinero, que era por el billete, que ellos simple y llanamente tomaron esa decisión porque querían la herencia de sus padres. Y cómo poco a poco esa percepción fue cambiando. Cuando uno se ve este documental, se va dando cuenta que estos hombres, que en ese caso eran niños, crecieron en un total infierno. La casa era un total infierno, su contorno familiar era un infierno. ¿Por qué? Porque ellos crecen con un papá, que es José Menéndez, que llegó de Cuba a los Estados Unidos muy jovencito, tenía 16 años de edad, con una percepción muy equivocada de la vida. Se habla de que en cierto momento José Menéndez, en su niñez también, fue ultrajado, fue abusado, ¿no? Y que de alguna forma esta historia fue lo que influyó la forma en la que él crió a sus hijos. Yo creo que tarde o temprano todos tomamos decisiones positivas y negativas, y que este hombre era un total. Cuando tú vas adentrándote y cuando vas escuchando la historia completa, es que este hombre era un sádico, era una persona que le gustaba provocar dolor, y ahora les voy a explicar. Es un hombre que, a pesar de que alcanzó mucha posición económica, tenía complejos que él no llegó a manejar. Lamentablemente hay gente que sus complejos de inferioridad, o que lo que ellos no, sus traumas, se los terminan traspasando a los demás. Es prácticamente como si a mí me hicieron esto, ahora ustedes tienen que pagarme a mí lo que me hicieron a mí. En este caso, con Ali, con él, lo que me parece totalmente despreciable. Muchos dicen que cuando él se casó con esta mujer llamada Kitty, esa relación no era una relación de muchísimo amor, sino que él, siendo o sea, cubano, lo vio como una forma de ascender socialmente y de americanizarse, porque tarde o temprano él no se sentía, como ya les estaba explicando, era un hombre con muchísimos complejos. Hasta cierta forma él veía su raíz, eh,
o el ser cubano, como me quiero hacer más americano, más gringo, más norteamericano, y por eso se casa con esta mujer que en ese momento se veía muy vibrante. Las fotos de ella joven se veía muy sexy, muy, una mujer muy bonita, pero que de alguna forma este hombre cuando se casa, que es lo que pasa con muchos narcisistas, eh, todos, todos los seres humanos que ellos se encuentran al final y ponen en su marco de vida, no es por amor, nada es por amor. Para un narcisista todo es por un objetivo. Me caso con esta porque yo tengo el objetivo de escalar o porque yo tengo el objetivo de que yo me quiero hacer más americano, me quiero ver más norteamericano y por lo tanto me caso con esta mujer. Pero realmente no porque la adoraba ni nada de eso. Ella, y ahora les voy a explicar el caso, se casa con este hombre y lamentablemente lo que pasa también en muchas relaciones cuando las personas se casan con personas narcisistas es como que poco a poco van robando toda tu felicidad, toda tu personalidad, todo lo que tú tienes, ¿no? Y esta mujer se fue haciendo con el paso de los años más amargada, pero lamentablemente fue una mala madre, porque si tú sabes que a tus hijos le están haciendo ese daño que este señor les estaba diciendo a ellos desde que eran niñitos, desde los 5 o 6 años, y que yo imagino que empezó antes, y ahora les voy a explicar, y tú no haces absolutamente nada, ni los proteges, eres una, un, una porquería de ser humano. En el momento en que estos muchachos, cuando se empieza a hablar de su infancia, estamos hablando, que se está hablando de que el daño sexual, el abuso sexual, empezó alrededor de los 6 años de edad. Solamente esa parte, porque este señor no solamente ejercía la parte de hacer el abuso sexual, sino que también era violento de otras maneras, emocionalmente. O sea, él desde que crió a sus niños, desde pequeñitos, esos niños fueron criados con la idea o con el principio de que el amor no era algo gratuito, no era algo que se te daba porque simple y llanamente te quiero y te amo, sino que ellos se lo tenían que ganar. Supuestamente, ellos fueron criados con el concepto de ustedes se tienen que ganar mi amor, cuando el amor de un padre debe ser un amor incondicional, un concepto horrible. También él puso, y bendito Dios, no lo logró, un hermano en contra del otro, lo que se le llama, desde el punto de vista del narcisista, los narcisistas, cuando tienen hijos, tienen el hijo prodigio, tienen el hijo que ellos creen que pueden hacerlo un mini yo. Realmente, no es que ese hijo ellos lo quieren tampoco, pero es hasta cierta forma. Acuérdense que el narcisista no ama, utiliza. Todos ellos utilizan a cada persona como si fuera una pieza de ajedrez. Entonces, él veía en el mayor, en Lyle, ciertas características un poquito más fuertes y por lo tanto lo iba viendo como un mini yo, pero también lo abusaba. O sea, hay escenas dentro del documental que describen no solamente en que describen a José Menéndez como un hombre extremadamente abusivo, que en un momento estaba hablando uno de los familiares, algo que me parece increíble, es que las personas que estaban hablando mal de José Menéndez no eran personas extrañas a su vida, eran familiares de él. Lo que habla de que eras una porquería de ser humano. Porque si tus hijos, que ahora les voy a decir por qué yo creo que todo esto sucedió, terminan haciendo algo que puede ser tan terrible como quitarte la vida de la forma que se la quitaron,
al punto de que cuando ellos le dispararon, dice que la escena era tan sangrienta que se le veía a este señor como que el cerebro se le salió del cráneo, ¿no? Y tu familia sabe que tú moriste en esa manera. Y que tu familia venga y diga, lo comprendo, comprendo por qué lo hicieron, comprendo que él realmente a estos muchachos lo abusó de una forma tan terrible que no vieron escapatoria, que no digan absolutamente nada positivo. Había familiares que decían que hay momentos muy importantes dentro del documental. En una, estaba diciendo un familiar que él observó como José Menéndez en un momento a Lael, que era supuestamente su hijo prodigio, imagínense, siendo un niño, le pegó con la mano cerrada un puño en la cara en una forma que él se quedó sorprendido. Para que te hagas hombre, para que te hagas más fuerte. Imagínense criarse con un padre, porque estamos hablando, como les digo, la parte sexual supuestamente empezó a los 6, pero este señor era abusivo toda la vida. Estos niños nacieron en una casa donde no había amor, había abuso constante. Imagínense lo terrible es para un niño que se está desarrollando, que está creciendo, que debe de crecer en un ambiente donde hay amor, donde tú sabes que tú puedes cometer errores, pero tus papás te acogen, te aman, te quieren, te protegen. Eso es muy importante en el desarrollo de un niño. Pero imagínense que tú vas a un papá, en un momento se explota y te da un puñetazo. ¿Cómo tú puedes ser como adulto? Entonces que el niño tiene un desarrollo, ¿no? Y estos niños crecieron en ese ambiente. Estos niños crecieron sin, sin amor, sin seguridad, en un constante estado de ansiedad. Porque cuando tú vives desde niñito sin protección, cualquier tema de conversación que tú tengas con ese papá, tú sabes que tu papá puede explotar y darte un puñetazo. Imagínense eso en un niño. Este señor que también tenía dos hijos. Tenía a Lal, que como les dije, lo veía supuestamente como su hijo prodigio, y tenía el Eric, que tenía una característica diferente, como todos los seres humanos, cada cual tiene su personalidad. Eric era el menor, era más artístico, era más emocional, era más llorón, o sea, más emocional, y él lo empieza a ver como tú no me estás alcanzando el nivel que necesitas para que yo te ame, para que yo te quiera a ti. Pero era tan sádico y era tan maquiavélico que hasta cierta forma él sabía que como Lai tenía una personalidad un poquito más fuerte, no lo podía quizás seguir, o sea, abusando o sea, no lo podía abusar, aunque lo abusó en la misma forma en que abusó a él. Con Eric no, con Eric era, tú no vas a mi nivel, tú todavía no has alcanzado el nivel de lo que tú tienes que tener para que yo a ti te quiera y yo te ame, pero sí iba a su cuarto cuando él se le daba la gana y lo abusaba también sexualmente. Lo veía tan débil, lo veía como un instrumento tan fácil de dañar, que este muchacho que ya tenía 18 años de edad, él lo seguía abusando. Pero también tenemos que entender que estos muchachos crecieron en ese ambiente. Ellos nunca tuvieron una vida normal. Y lo único que se aparentaba a la familia era que le daban cosas materiales,
pero cuando esa puerta se cerraba, esa casa era un infierno. Pero lamentablemente a veces sí hay una situación así muy abusiva, pero por lo menos tú tienes una madre, una madre que se dice, no, 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 a mis hijos usted no le va a hacer eso, se los lleva, se separa, se divorcia y evita esa desgracia, pero no. Kiri como que se hacía la loca, o sea, que le hiciera absolutamente el rey y señor todo lo que él quisiera en esa casa. Dentro de este ambiente hay una escena muy, en el caso de Lyle, en cierta forma, que también fue ultrajado sexualmente. Dice, en un momento yo lo llegué porque hasta cierta forma Lyle tuvo ese conflicto de, por un lado, te está manipulando, porque el hijo, lo que le llaman el hijo prodigio, tampoco crece en un ambiente muy sano, ¿no? Ahí lo estaban también usando como un arma en contra de su propio hermano Eric, porque había cierto grado lo que hacen estos psicópatas narcisistas de comparación. Bueno, tú más o menos alcanzas, pero no alcanzaba todo el nivel de su padre, porque Lal, por más que quería, tampoco lo complacía en todo, ¿no? Él era un hombre que evidentemente cuando estaba molesto, lo que le gustaba decirle a los hijos era que eran unos inútiles, pero fue un hombre que nunca aceptaba sus propios defectos y el gran daño que le hizo a sus hijos. Otra escena que me dio muchísima tristeza es que estaban hablando, no sé si fue con el mismo Eric, que en un momento él le dice, estaban como en una, cuando ponen al hijo encima de una silla o encima de una mesa, y él le dijo a ese niño, salta, 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 creo que fue a él. Y cuando él saltó, él se echó hacia atrás y dejó que cayera en el piso un niñito. Y le dice, eso es para que jamás en tu vida tú confíes en nadie. Este señor era sádico. No solamente eso, cuando él seguía eh, cometiendo estos abusos en contra del mismo Eric, sexuales también, dice él que le gustaba provocar dolor. Durante el acto sexual a él le gustaba, le daba placer provocar dolor. Y que si él no decía, por favor, para, usaba objetos cortantes, lo cortaba, traía un cuchillo, que él decía era un cuchillo y se lo ponía en el cuello y le decía para la otra, prácticamente lo amenazaba para la otra, si sigues con el tema, si te duele, o si te quejas, porque él quería, él pensaba que él era el dueño de todo, el dueño absoluto de todo. Quéjate, quéjate, que si te quejas yo te voy a, prácticamente con el cuchillo, yo te corto o te quito la vida. Entonces, ya llegó un momento que fue cuando sucedió todo este acto que sí fue horrible, pero hay que entender que estos muchachos crecieron, solamente analicemos, desde que eran bebecitos en ese ambiente tóxico, en ese ambiente nocivo. Por lo tanto, el desarrollo de ellos, el desarrollo cerebral, su parte emocional, su parte mental, yo no lo puedo jamás en la vida comparar a un ser humano que crece en un ambiente sano. Los padres, los padres son supuestamente, ¿no? La primera muestra de amor incondicional que tenemos que tener. Nosotros no tenemos que ganarnos el amor del padre o el amor de la madre. Debe ser algo que se da. Yo quiero a mis hijos porque los quiero, no porque hacen esto o no hacen esto para mí. Pero ese fue el ambiente en el que ellos crecieron. Gracias a Dios, dentro de ese ambiente tan tóxico y tan abusivo, hubo una relación, aunque en cierto momento Lyle admite que entre haber crecido en ese ambiente donde la parte sexual y el abuso sexual
Su padre lo quería supuestamente decir que esto no era porque esa era lo que él supuestamente, la forma en que él decía cuando él cometía estos actos aberrantes, era que los benditos grecorromanos usaban esas prácticas no como prácticas homosexuales, sino para hacerse hombres más fuertes, más poderosos, lo que es un disparate. Algunos dicen que José Menéndez odiaba a los homosexuales, cuando él lo era. Él era un hombre homosexual. Que no lo quisiera admitir, ese es otro punto, y que quisiera crear excusas baratas, excusas estúpidas, para no reconocer realmente, no, yo soy homosexual. Pero que él, todavía siendo un niño pequeño, terminó también en cierto momento, todavía estamos hablando, creo yo que como 8 años de edad, cometiendo ese acto en su hermano pequeño. Es terrible. Al mismo tiempo, dice que pasó, no sé si fueron o en una o dos ocasiones, que a partir de ahí no volvió a pasar. Estamos hablando de que él creció con este señor, ¿no? Y de alguna forma, con el paso del tiempo, sí hubo algo que se puede decir cuando tú ves el documental, es que había una relación de real amor entre ambos hermanos. Eh, que a pesar de que hay gente que había un psicólogo que dijo que José Menéndez quería convertir a Lal en su mini-mí, gracias a Dios no lo logró hacer, porque dentro de todo este hermano era, dice, el único marco de protección que él tenía en ese hogar, era el único que en algún momento se enfrentó a José Menéndez y le dijo, ya para, no sigas abusando a mi hermano. Y como hacen también estos hombres, porque él piensa que todos los seres humanos que están en contacto con ellos, lamentablemente son objetos, ellos lo pueden utilizar como se les venga en gana. Le dijo, cállate, esa no es tu opinión, yo soy el padre, yo soy el que decide aquí, usted no tiene que estar dando opinión. Prácticamente lo minimizaba. Eso es muy triste, pero las personas con rasgos narcisistas, los psicópatas, los sádicos, hasta en sus mismas relaciones dentro de la casa les gusta eh, crear conflicto entre los miembros de la familia. Y llegan a un nivel tan de abuso el abuso es tan terrible que hasta que ellos sienten que si un miembro de esa familia defiende al otro, ellos detestan más eso, porque ellos no quieren que absolutamente nadie les rete y les diga, deja de ser tan abusador. Este hombre era un horrible ser humano. Pero si ni siquiera tu familia te defiende, que es algo que se ve en el documental, su familia no lo defiende. A ti te terminaron quitando la vida en una forma donde se te escurrió el cerebro fuera del cráneo y todavía tu familia no te defiende. Y ven que hasta cierta forma, cuando estos muchachos explotaron, eran porque ya no podían más. Entonces, en el momento pero tenemos una madre que el amor más grande que un ser humano puede tener son sus hijos. Nacen de ti, vienen de tu vientre, ¿no? Se adoran por encima yo digo que yo quiero a mis hijos más que a mí misma. Y no los protegió. Ella sabía y no le dolió ese amor de madre que te duele y lo defiendes como una leona. No hizo eso. No hizo eso. Y en un momento ese niño que necesita amor, que ha crecido en ese ambiente tan lleno de ansiedad,
Porque una persona que crece en una casa donde hay abuso vive en un estado constante, estado de ansiedad, de miedo, no se siente seguro, no se siente seguro. Yo que estuve en una relación abusiva, les puedo decir, o sea, y era una adulta. Cuando yo conocí a esta persona y me casé, tenía 23 años. Por lo tanto, y crecí en un ambiente sano, crecí con un papá que me adora, crecí con una mamá muy buena. Y esta persona, al inicio, por eso les digo, el estado mental de una persona que está en un ambiente, que está dentro de una relación abusiva cambia muchísimo. Yo recuerdo que en los primeros 2 años de mi matrimonio, yo no sé, pero yo creo que intuitivamente tú sabes que tu relación no es normal, pero como yo era no tenía experiencia, yo todavía trataba de, no entendía 100% lo que yo estaba sintiendo. Porque las personas que son abusivas son muy controladoras. Y el punto es que en los primeros años de matrimonio, la mayoría de las mujeres cuando llega su pareja a la casa se sienten felices. Ay, llegó del trabajo, déjame esperarlo. Y yo lo primero que sentía era, porque cuando él llegaba a la casa, él me preguntaba qué hice, pero no era qué hice en una forma amorosa. Ay, mi amor, ¿qué hiciste? ¿Cómo estuviste? No. Era prácticamente como que yo tenía que darle a una lista de las cosas que yo había hecho para justificar que yo era, que me tenía que amar o querer. ¿Qué hiciste? En cuestión de desarrollo profesional, ¿qué hiciste? Estás haciendo lo necesario. Era muy controlador. En la casa, ¿qué hiciste el día de hoy? ¿Qué hiciste de tal hora a tal hora? De tal hora a tal hora. Y yo, cuando esa persona llegaba, decía, yo sentía que en vez de llegar mi esposo, llegaba mi jefe. Y yo les puedo decir que yo empecé poquito a poquito a desarrollar un gran trastorno de ansiedad. Eh, o por ejemplo, si se caía algo, lo que fuera, se cae una taza, si un bombillo se quemaba, porque a veces un bombillo, un farol, después de cierto tiempo se quema, ¿no? Oye, ven acá, ¿qué tú hiciste que ese farol se quemó? Porque ese bombillo no estaba quemado, tú hiciste algo para que eso se queme. Era terrible, terrible. Yo recuerdo que en un momento mi madre me visitó y se cayó algo en el piso, ¿no? Y se, y se, y mi reacción fue ir a limpiar inmediatamente. No, no fui yo, eso se cayó, porque fue que, porque no sé si fue alguien que estábamos comiendo mi mamá, la madre de él, y algo se cayó en el piso, ¿no? Como que alguien movió la mano y el vaso se cayó y yo me altero y empiezo a limpiar inmediatamente y mi mamá sí sintió, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú estás así? ¿Por qué tú estás tan ansiosa? ¿Qué? Se cayó un vaso, ningún problema. Porque controlan todo, te culpabilizan de todo. Yo recuerdo hasta en un momento que él tenía un televisor enorme, y este televisor en un momento se dañó y yo tenía que, ya yo me ponía nerviosa porque yo sabía que él a mí me iba a culpar de que yo le hice algo al televisor cuando el televisor se dañó porque se dañó. Y así es que van creando un ambiente de ansiedad, pero lo van creando no solamente en uno, lo van creando en tus propios hijos. Yo sentía y empecé a hacer trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, a sentirme que yo no tenía ningún tipo de valor, me sentía vacía.
me sentía triste. Yo no me imagino lo que es para un niño crecer en ese ambiente, porque yo era una adulta, cuando yo lo viví era adulta. Y hasta el día de hoy yo tengo efectos de todo lo que sucedió. Y cuando ya me divorcio y viene el divorcio, yo recuerdo haber dejado absolutamente todo lo que me tocaba a mí, hasta materialmente, porque yo sabía que esta persona era materialista y que si yo le dejaba todo era la puerta ya largarme y irme de la presencia de ese ser humano, que al final era algo que tuvimos que hacer porque nos afectaba a todos, nos afectaba a todos. No, o sea, era un constante estado de ansiedad, de miedo, de terror, porque aún mientras esas personas están alrededor tuyo, siempre están tratando de controlar la vida de todos los que están a tu alrededor. Por lo tanto, yo sí entiendo que ellos vivían en un estado de depresión, de ansiedad, de trastorno, de daño. Estos eran seres humanos que ya estaban rotos, rotos, con una madre que no hacía absolutamente nada. Pero ya hay un momento en que uno de ellos, que era el mayor, que era el único que protegía a su hermano Eric, se iba a la universidad. Y es cuando Eric dice en ese momento, pues, ay Dios, yo también me quiero ir lejos de este monstruo, de todo este daño, a ver si hago una vida distinta. Y le dice este señor, usted no se va, usted va a estudiar cerca de aquí, se queda aquí conmigo. Y sí, la gente dice, cómo él no entendió que él se podía ir? ¿No? ¿Cómo él no entendió, comprendió que él podía largarse ya? Porque ya él tenía 18. Uno lo ve así cuando uno no ha crecido en ese ambiente. Pero acuérdense que desde que ese muchacho era un bebecito, lo único que él conoció fue abuso y que su desarrollo mental y cerebral es totalmente distinto al que podemos tener nosotros. Así es la realidad. Y en ese momento su hermano se iba. Pero no solamente eso, en ese momento este muchacho ya estaba teniendo tendencias suicidas. Y es cuando le dice a su hermano, ya no soporto más, ya estoy desesperado, me sigue ultrajando, entra a mi cuarto, me hace de todo. Y el hermano está siendo el protector, porque prácticamente Lal tomó el papel de proteger a él, de protegerlo, de cuidarlo, de yo no voy a dejar que te siga pasando, porque su mamá no los protegió. Y en ese momento dice, vamos a terminar con esta situación. No lo veían como papá y mamá, lo veían como los monstruos que eran, porque eran monstruos. Actuaban como monstruos, no había ningún sentimiento de empatía. Y la combinación de la rabia, de la ansiedad, de la depresión, del trastorno mental, del daño, del sentirte roto desde que naciste, porque nunca has vivido en un ambiente sano, creó esta situación donde terminó haciendo esta crisis donde ellos compran las armas y terminan quitando la vida a sus padres, que nunca se comportaron como padres. Entonces, yo legalmente y como humana no puedo ver igual a un ser humano que ha crecido en un ambiente sano que una persona que ha vivido en este ambiente, ¿no? Desde su infancia, desde que eran niñitos, se desarrollaron así, crecieron en ese ambiente. Que en algún momento iba a explotar. Yo creo que una de las grandes moralejas es tarde o temprano, tarde o temprano, para todo el que me esté viendo. Si tú estás en una relación abusiva, va a explotar.
va a explotar, por algún lado explota. Te, da, te van a, va a terminar resultando en trastornos de enfermedad mental. Va a terminar afectando donde a veces la víctima pierde la vida. A veces la víctima llega a un momento que no tolera más, no soporta más, no aguanta más y termina también quitándole la vida al agresor. Pasa, pero va a terminar en una desgracia o va a terminar creando un resentimiento, una rabia, un rencor entre esos miembros de la familia, porque no es una familia que está creciendo en amor. Y por lo tanto, la lejanía, el alejamiento es lo mejor, porque nunca va a resultar nada bueno de ese tipo de dinámica. Ahora, hablando desde el aspecto legal, entrevistaron en esta, y estamos también hablando un poquito de cómo se manejó el caso y cómo la percepción en ese momento, cuando pasó este caso, estos muchachos lamentablemente, en vez de darle el cargo que debió de ser Manslaughter para mí, Manslaughter es un homicidio, pero hubo circunstancias eh, que de alguna forma estaban afectando la parte mental de la persona que cometió el crimen, que este fue el caso de los hermanos Menéndez, ¿no? Por lo tanto, en vez de tener manslaughter, que manslaughter dicen durante el documental que a veces lo que te dan son 10 a 12 años. Ellos ya tienen, si no me equivoco, 33 a 35 años en la cárcel, porque ellos fue en el año 90 y estamos en el año 2024, casi 34 años. Fueron tan crueles que a ellos lo pusieron en dos cárceles distintas por casi 21 años, donde el único apoyo que había era entre ellos dos. Imagínense lo terrible cuando el único ser humano que tú conoces que te quiso, que te amó, te lo alejan. Gracias a Dios ellos pudieron sobrevivir a eso hasta que se reencontraron hace, creo, aproximadamente 8 años. Hace 8 años. En la docuserie que sacaron antes, tiran o sea, prácticamente hablan de Lal como un hombre sumamente prepotente. No, yo creo que Lal fue toda la vida un protector y que ambos se protegieron uno con el otro. Lo que me parece dentro de todo lo que pasó, el único amor real que ambos experimentaron y que deberían de tener su libertad. Una de las personas que salió muchísimo en este documental también fue la procuradora. Ustedes saben que lamentablemente en el sistema de los Estados Unidos, cuando te dan, por ejemplo, el trabajo de procurador, el procurador, todos los casos que te vienen, tú tienes que demostrar que esa persona es culpable. No tiene que ver con que tú creas que la persona es culpable o no, simple y llanamente tú tienes que demostrar que esa persona es culpable. Y en ese momento la procuradora, su papel era ese. Pero esta mujer, cuando ustedes la van a, si ven el documental, tiene un rencor terrible, 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 porque muchas veces lo que gana es el ego. Ella siente que ahora con este movimiento que ella le llama los TikTokers, que están prácticamente abogando porque los hermanos sean resentenciados como manslaughter y sean dados, puedan ser libres nuevamente. Y ella dice, bueno, estos TikTokers están prácticamente diciendo que esta nueva generación no son más que unos ignorantes, que son unas personas tontas, estúpidas, y que los casos que, bueno, de ahora en adelante vamos a decidir todo en TikTok, vamos a mandar los casos legales a TikTok, con una rabia, con un resentimiento que ella no deja allí. Llegó al punto de decir durante el documental, y que vengan a mi casa, que vengan a mi casa, que aquí tenemos armas. Yo tengo muchísimas armas en mi casa. Yo dije, este está de remate, está loca, loca, loca. Tiene que ir al psiquiatra. Pero era con una rabia y con un resentimiento. Y se contradice mucho, porque en un momento ella misma, que fue la procuradora,
Dice, déjeme decirle que cuando yo tuve ese caso, yo traté de traer personas al palco mientras estábamos jugando este caso que hablaran bien de José Menéndez. Ella dice que ni siquiera de la familia nadie quiso hablar positivamente de José Menéndez. Que la única persona que ella le dijo algo positivo de José Menéndez fue su secretaria, pero que de ahí nadie más. Y que al final era una gran porquería de ser humano. Y qué bueno que no está vivo. Pero de todas formas también fue el padre que dio, que fue el padre que formó estos dos criminales. Y déjame decirte, el abuso, que ser abusado no es excusa, lo que es realidad, o sea, no es excusa, pero no podemos juzgar, o sea, en el sistema legal, tú no puedes juzgar igual a un ser humano que tiene un estado mental sano a una persona que no creció en un ambiente sano, porque no es la misma cosa. Si una persona tiene una enfermedad mental, si una persona tiene estrés postraumático, si una persona tiene una gran discapacidad mental, no lo puedo juzgar igual que una persona que no tiene esos factores. En eso esta señora está totalmente equivocada. Usted mismo lo dijo, que nadie lo defendió, ni siquiera su bendita familia, ¿no? Pero la señora tiene un gran nivel de resentimiento. En un momento hasta habló de la abogada defensora en el caso, la abogada defensora de Eric, y dijo, hasta déjame decirte que entrevistaron a la abogada que defendió a Eric. Les voy a decir cuál es el nombre de la abogada de Eric, ¿no? Déjenme ver cuál era la abogada de Eric. La abogada de Eric Menéndez en ese momento era Leslie Abramson, ¿no? Porque yo me enteré que hasta su casa perdió. O sea, yo dije, oye, ya, eso pasó hace tiempo. ¿Cuál es tu resentimiento en contra de todo? Pero a ella también la entrevistaron. En ese documental salen diferentes entrevistas, incluyendo el abogado que está llevando ahora el caso para que se haga la resentencia, que supuestamente se va a hacer en el mes de noviembre. O sea, si le dan la oportunidad de considerar, van a tomar una decisión supuestamente en el mes de noviembre. Espero que sí, espero que ellos ya puedan tener su libertad. No creo que estos muchachos, que ya son hombres, ya van a cometer ningún otro hecho. Han sido personas que dentro de la cárcel dicen que el papel que han hecho es maravilloso, que la trabaja el día de hoy dentro de la cárcel con presos que han sido víctimas de abuso, lo que me parece muy bueno, que también han hecho obras de prácticamente la misma prisión, crear como áreas verdes, porque ellos dicen que muchas veces las personas que están en la cárcel, el sistema es más para castigar que para reformar, y que como ellos están encerrados y no hay área verde, no hay árboles, no hay plantas, eso hace que el estado mental del preso empeore. Entonces ellos abogaron por un proyecto que lo que hace es crear áreas verdes dentro de la cárcel para que ellos tengan esa parte de tener ese contacto con la naturaleza y que mejore su salud mental, lo que me parece maravilloso. Es lo mismo que hacen, por ejemplo, hay muchos programas en la prisión. Uno de ellos, por ejemplo, que a mí me parece maravilloso es cuando hay programas que traen animalitos, ¿no? Animalitos para que estos hombres que están dentro de la cárcel puedan tener contacto con ese animalito, lo cuiden, le den comida, y es prácticamente para empezar a crear un sentido de conexión y amor incondicional. Yo sí creo que el sistema, que no todo el mundo se puede reformar, pero que el sistema penitenciario debe tener el propósito, aunque no todos puedan ser reformables,
de reformar a los seres humanos para los que puedan salir, puedan llegar a una sociedad siendo mejores seres humanos, ¿no? Es una realidad. El documental me parece sumamente interesante, se los recomiendo. Espero que realmente ellos puedan ya tener su libertad, reintroducirse a la sociedad. En el caso de Eric, hace también, él dice que él hace muchos programas dentro de la cárcel, hace programas de meditación, también se dedica, le gusta pintar, pusieron algunas pusieron muestras de algunos cuadros que Erika ha pintado. Y realmente también este es una muestra que dentro de la crisis de abuso, siempre hay alguien que te ama. Y yo creo que el único amor real que ellos tuvieron fue el amor que tuvieron entre ellos dos, que es algo que hayan sobrevivido, que hayan podido volverse a reunir. Y es una enseñanza de que cualquier ser humano, hombre o mujer, es viejo, niño, adolescente, puede ser víctima de, de abuso, llegar a ser víctima de abuso, a no juzgar a los demás y a tratar de, como les digo, si están en una situación ya sea de abuso, de violencia doméstica, busquen ayuda. Siempre hay formas, pero prepárense. Yo siempre digo a cualquier persona que vive una situación de abuso, de violencia, prepárense, porque va a tomar mucha interés desde todos los puntos de vista salir de esta situación, pero de que se puede, se puede. Espero que tengan muy buen día. Por favor, si les gusta el canal y compartan el video, denle like y también déjenme su opinión acerca de este caso. Que tengan muy buen día. Gracias por tomarse este momentico para escucharme. Bye.